Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Talia y soy promotora cultural de la Ciudad de México. El día de hoy pues, nos acompaña César Turcio, que es mi otro compañero, que también es promotor cultural de la Ciudad de México. Estamos presentando un grupo que se llama Los Literatos de la Mesa Cuadrada. Eh, y estamos haciendo justamente sesiones en la aplicación Meet todos los jueves de 8 a 8:40, donde hablamos de diversos temas sobre literatura. El día de hoy, en esta transmisión en vivo, vamos a hablar sobre el tema del plagio, el método Bunbury, y voy a presentar a pues, los integrantes de este grupo. Tenemos a Iván Correa, tenemos a José Méndez, a Hola. Luis Enrique Vilches, tenemos a tenemos a Eduardo Gutiérrez, a Regina Alderán y Eduardo Ruiz. Y todos ellos pues pertenecen a este grupo, Literatos de la Mesa Cuadrada. Y pues nada, yo quería como dar una pequeña intro sobre el tema, porque honestamente pues no lo conocía, no conozco mucho sobre este tema. Me puse pues a investigar y sí, como dice va el título, pues vamos a hablar sobre este artista. Bueno, le pusieron el método Bunbury, pero porque justamente salió un libro. Un escritor pues le llamó mucho, que era fanático de Bunbury, le llamó mucho la atención pues todas las composiciones que había hecho Bunbury sobre pues todas las letras, ¿no?, de sus canciones, y se dio cuenta que muchas de esas letras pertenecían a diferentes autores de poesía y novelas latinoamericanas. Y pues ya, de ahí justamente pues surgió este libro. Y pues nada, yo pues, recuerdo a Bunbury cuando iba en la prepa y me gustaban mucho sus canciones en esa época. Entonces, pues este tema creo que me va muy bien. Y pues nada, pues ya puede empezar alguien como a hablarnos de qué va este método Bunbury, y pues ya dejo como el micrófono abierto. Adelante, Iván, me parece que tú eras el que ibas a comenzar. Bueno, voy a leer una introducción que había preparado. ¿Me escuchan? Vale. Sí. Bueno, este año el periodista y escritor español Fernando del Val publicó el libro El método Bunbury, donde asegura que a lo largo de su carrera Enrique Bunbury se ha apropiado de diversas partes de poemas y escritos de otros autores para la creación de las letras de sus canciones, tanto en Héroes del Silencio como en su carrera como solista. Sobre su libro, Fernando del Val dice: mi texto sirve de puente para trazar una reflexión sobre los límites de la creación y determinar lo que es un guiño, un homenaje o una intertextualidad, si se debe consignar o no. Hay un nivel teórico muy importante en el libro. Esto es mucho más que una denuncia sobre lo que ha hecho alguien. Yo digo lo que ha hecho y luego hay una reflexión de la semiótica. Creo que los temas que tenemos que tocar es, pues, en qué punto se considera un plagio, ¿no? Cuándo es un tributo, y también si el simple hecho de citar a un autor de otras obras en lo que tú estás creando te exime del plagio. Leí que Enrique Bunbury, después de la publicación del libro,
pues él se defendía y decía, pues es que esto es algo común. La gente agarra pedazos de otros autores, de otros poemas, de lo que ve en la calle, de lo que ve en otras canciones, y es una práctica normal. Y hay otras personas que dicen que si hubiera citado simplemente les hubiera dado el reconocimiento a los autores de quienes tomó estos pedazos, hubiera sido más que suficiente como para que no hubiera pasado toda esta situación, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuándo es algo un tributo? Creo que Enrique Bunbury no hace un tributo, o sea, él literal hace un plagio. Una cosa es la inspiración y tomar ciertos arquetipos que un escritor o incluso un cantautor pueda tener y versar tu obra en ello. Y otra muy diferente es literal calcar las mismas palabras con variaciones muy leves como conectores o suprimir una que otra palabra, pero en esencia es lo mismo. A eso se le llama plagio. El plagio es robo intelectual y es algo que es un delito, está tipificado como delito, se persigue de oficio y se castiga con cárcel. Sin embargo, muchas veces la gente lo minimiza, ¿no? Porque son letras, es ideas, o sea, ¿eso qué? No, o sea, te están robando tu intelecto. El hecho de que tú te sentaste horas a crear, tuviste ese trabajo creativo que sabemos que es muy demandante, es muy desgastante, como que para que otro venga y se lo adjudique y finja genialidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay una barrera muy, muy delgadita en lo que es inspiración y plagio. Y hay que saber diferenciarlo. Por ejemplo, y esto es algo muy, muy citado cuando estudias literatura o letras o cualquier carrera que tenga que ver con la creatividad, es saber diferenciar hasta dónde es plagio y hasta dónde no, porque como repito, es un delito. Incluso en mi haber literario, cuando estudiaba, los profesores que tuve, muchos de gran ética, esto era un imperativo para ellos, ¿no? Decirnos, el plagio es lo más ruin en lo que un escritor o un creador puede caer, porque es adjudicarte el trabajo de otro, y eso es un robo. Al final de cuentas, es un robo. Creo que eso es algo que tiene que prevalecer, la integridad en un escritor es algo que debe ser como un sello personal, y lamentablemente, como lo mencioné en un inicio, el plagio literario muchas veces se minimiza y en este caso no se persigue. ¿Por qué no se le ha puesto a Bunbury una hasta aquí cuando es evidente el robo que ha hecho? Pero ¿qué opinan de que sea un medio diferente? ¿Eso tiene algo que ver o no tendrá nada que ver? ¿Por qué él agarró algo que está en un medio, ¿no? Que es un medio impreso o en letras, y él lo toma pero lo pone en otro medio, ¿no? Que sería en una canción. ¿Hasta qué tanto ahí es un área gris? ¿O creen que es blanco y negro? Pues bueno, en realidad yo creo que sí, el plagio es plagio, ¿no? Al final de cuentas. Me parece que independientemente de donde lo haya tomado o de lo que se haya inspirado, es plagio, ¿no? Una cosa sí es muy cierto, como dice Regina, es la inspiración o algo que está basado en, ¿no? Porque al final de cuentas todos como creadores de contenido nos esforzamos, tenemos una idea y vamos trabajando. Yo una vez leí o escuché una frase que decía que todas las historias del mundo ya existen, ya se crearon, únicamente lo que hace la diferencia es cómo lo cuentas o cómo lo narras, ¿no? Puede ser muy fácil que leas un libro, escuches una canción y te llegue una inspiración, una idea y digas, este fragmento me gusta, pero partes de ahí para crear algo más, no para copiarlo tal cual, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, un plagio, y si no se hace la cita correspondiente o la mención correspondiente, pues sí estás cayendo en algo
pues una práctica que no se debe de hacer, ¿no? Me parece que el argumento que dice Bunbury, que es una práctica que es muy común o que se lleva a cabo, no tiene alguna justificación. Sería aceptable si diera el reconocimiento, ¿no? Únicamente de la letra o el fragmento que copió, pero por la música, por la canción, que tengo entendido que son de ellos, eso no hay tema de que si la crearon son geniales. Yo quiero una pausa. Sí, quiero recordarles que por favor cuando participemos, tratemos de tener los micrófonos apagados y cuando participemos lo encendemos. Y recuerden que pedimos la palabra por el chat, ¿va? Para que no se entorpezca un poco la comunicación, ¿vale? Y también para invitar a las personas que nos están sintonizando a que participen en el debate. Si ellos qué piensan, la gente que nos está sintonizando, qué piensa sobre este tema. Y nada, ¿no? Pues adelante, seguimos con Luis. Adelante, Luis. Gracias, César. Yo la verdad quisiera, no estoy tan de acuerdo en que acusar a Enrique Bunbury de haber cometido plagio sea exactamente lo más adecuado, a pesar de que no estoy, no digo que él se haya querido inspirar y ni siquiera digo que él haya hecho un homenaje o mera referencia. O sea, yo por lo que estuve investigando sobre el tema, sí son prácticamente textos, sí es una copia textual de la referencia literaria. Sin embargo, sobre eso que comentaba Iván Correa, Iván, yo lo que pienso es que lo que está ocurriendo en esta situación podríamos meterlo en el ámbito o en el término del remix, que pienso que lo que decía Bunbury en su momento es que va por ahí. O sea, el remix es una práctica bastante común, sobre todo en música. De alguna manera creo que lo que él está haciendo es meter en su mix musical pues estos fragmentos de otros autores, en donde si bien no está haciendo una referencia todo el tiempo, porque son bastantes las citas que están ahí, pues de alguna manera no es exactamente la misma composición, no es ni siquiera la misma intención de los autores originales. No es como que él esté diciendo expresamente yo estoy diciendo este poema, esta novela, o sea, los títulos son diferentes. Yo sí creo que más bien sería necesario empezar a hablar como desde este término, que ni siquiera es una práctica que solamente ocurre en la música. O sea, lo vemos muy presente en otros ámbitos, como por ejemplo el cine, donde tenemos directores como Quentin Tarantino, que sus películas son prácticamente un remix de todos sus referentes. Vemos de hecho calcos de escenas de acción, de prácticamente podríamos decir guiones, donde la referencia es como absolutamente clara, hasta en la vestimenta de los personajes, las coreografías, todo. Eso por un lado. Y también quisiera agregar que algo que me llamó mucho la atención de este tema en particular, hablando en los términos del plagio, es que esas canciones de las que se le está acusando a Enrique Bunbury en esta obra literaria, pues no es que no sean desconocidas, o sea, son bastante conocidas, y yo creo que son las más famosas. La Chispa Adecuada, pues no es como algo que poca gente conozca. Sin embargo, me salta mucho que justo en este momento esté apareciendo como este tema, o sea, como cuando pues ha habido como mucho tiempo como para que pudiera haberse acusado de plagio. Yo no encontré ninguna nota en donde eso hubiese ocurrido, y sería interesante quizás pues preguntarnos por qué no ocurrió en su momento, o si esto le afectó de alguna manera a los creadores de las obras, y le afectó a quienes se encargan de la edición, la distribución de las obras, y entonces pues por qué señalarlo justo ahora. Muchas gracias. Adelante, José. Sí, buenas noches. Bueno, yo difiero
Pero me gustaría un poco de Luis. Me parece que no podemos exigir de responsabilidad a quienes realizan este tipo de cuestiones. Digo, tributos, yo podría citar como referente de un tributo muy evidente el material de Serrat, que sabemos que tiene pues, mucha base en la obra de Antonio Machado. Me parece que no puede eximirse de una responsabilidad a Bunbury, más allá de que a esto haya salido en fechas recientes. Digo, bueno, vaya, si era un tributo, ¿por qué no aclararlo en su debido momento y por qué esperar a que pues estallara el petardo, ¿no? En las manos, ¿no? Si esto se tratara de un tributo o algo así, ¿por qué aguardar precisamente hasta este momento? Me parece que no se puede eximir de una responsabilidad a Bunbury ni a nadie, porque entonces estaríamos como dando a entender que si no eres quizás un autor tan famoso o un artista con el impacto mediático de un Enrique Bunbury, de un Tarantino, de un Spielberg, no sé, de un Spencer Tunick en fotografía, por así decirlo, entonces pues estás desprotegido, ¿no? Y hazle como quieras, ¿no? Para mí sería como darle un poco la espalda, ¿no? A ese tipo de autores, ¿no? Que vaya, de repente encuentran referencias o cosas o elementos de su obra que pues, a ellos les costó un proceso creativo de bastante tiempo. Digo, ¿cuántos de nosotros que escribimos no hemos batallado hasta media hora, no hemos pasado pensando cómo hacer que embonen ciertas cuestiones en una historia o en un poema, y de repente encontrarte con esto y de repente pues encontrarte también con que pues, bueno, pero es que todos lo hacen, no es tan grave? Yo sí lo siento como que, bueno, entonces como que mi opinión y como que mi esfuerzo pues no importan, o cómo. Me parece que sí tendríamos que cuestionar esa situación. Me parece que de ser posible sí tendría que haber algún tipo de implicación, no sé si jurídica, no sé si por lo menos de una disculpa pública. Creo que sería hasta lo cabroso, digo, ya indagando en términos de etiqueta, pero bueno, creo que eso sería lo lógico, incluso hasta un proceder legal, digo, ya hay quien toma quizás un poquito al extremo. Muchas gracias, José. Adelante, seguía, permítanme. Adelante, Eduardo. Hola, un poquito problemas con la conexión, pero ya estoy aquí. Concuerdo en que está mal que Bunbury no haya reconocido tal vez sus fuentes, o sea, tampoco nos tiene que decir en tal canción, en tal minuto usé tal frase. Yo creo que con que reconociera qué autores lo han inspirado, y está bien, y sí, hay que señalarlo, pero esto hay que reconocer que es una práctica que viene desde antiguo, ¿no? O sea, recordemos que en los orígenes de la literatura los autores no se peleaban por los derechos de autor, todo era para todos, ¿no? Es algo que no existe, que es apenas una idea muy, muy reciente de los derechos de autor. Con eso no estoy diciendo que hay que negar esa parte, porque sí es importante respetar la labor de cada uno, ¿no? Y justo también en esos momentos existían los centones, ¿no? Que es cuando tomabas versos de un autor y tú componías tu propio poema a partir de eso, ¿no? Y hay muchos, y por eso existe la filología, ¿no? Esta ciencia, bueno, esta disciplina que se encarga de estar rastreando las referencias en otros autores, y así hay N cantidad de poemas que se hicieron con otros poemas tomando, alterando y modificando. Y es algo inevitable porque siempre estamos regresando al origen, ¿no? Hacia los clásicos, hacia los autores anteriores, para ver qué dijeron. Y a veces no los vamos a poder mencionar porque hay ideas que se quedan infiltradas en nuestra mente. Aquí a lo que voy es que hay que distinguir entre el plagio, entre la adaptación y entre, no sé, el homenaje, ¿no? Y justo Bunbury sí hizo plagio, tal vez, por no decir cuáles eran sus inspiraciones o sus fuentes, pero tampoco podemos estarle exigiendo a todas las personas que lo digan, porque en un momento puede decir alguien, esta frase se me ocurrió cuando tal vez la leyó de pequeño, o cuando tal vez alguien la mencionó y solo así de pasada la escuchó.
pues tampoco podemos estar tan meticulosos sobre esto, porque si no terminaríamos siendo una, no sé, vigilar y castigar a todos porque digan de dónde se inspiraron, ¿no? La originalidad no consiste en decir algo que nadie haya dicho antes. La originalidad consiste en ir hacia el origen y refrescarlo, ¿no? Yo creo que el método Bunbury nos saca a flote eso actualmente, ¿no? Porque mucha gente se queja de que ya no hay originalidad ni en la literatura y mucho menos en el cine, ¿no? Pero claro, ahorita vamos a hablar del cine y la música, pero por ejemplo también en un momento recuerdo que se acusó de plagio a creo que una canción de esta Lana del Rey, ¿no? Porque tomaba una misma melodía, ¿no? Y cuando justo podemos decir que es plagio, pero no entendemos que hay un proceso donde ella es una variación, pero bueno, la idea es esa justamente, ¿no? Sí, de Radiohead, como mencionan aquí. Sample, sí, ¿no? La idea es esa de que no podemos estar señalando siempre, ¿no? Que es como llevarlo a la hoguera a alguien porque no haya citado todas sus fuentes, ¿no? Es algo casos excepcionales, pero yo creo que llamarlo método Bunbury es una forma muy, muy burlona, ¿no? De decir que el hombre no reconoció, ¿no? su error, y pues ya, sería todo por el momento. Muchas gracias, Eduardo. Lalo, adelante y después sigue Regina. Sí, muchas gracias. Me gustaría comentar respecto a lo que mencionó Luis Enrique acerca de Quentin Tarantino. Él ha reconocido muchísimas veces que él hace cine porque ha visto cine, ¿no? Que él se formó como un cineasta porque evidentemente ha visto muchísimas películas, muchísimo cine, y todas sus películas están llenas de esos detalles y esas referencias, pero porque él mismo lo ha reconocido, lo ha aceptado, ¿no? Mi cine es esto porque yo vi cine. Entonces, desde ese punto, no es que tenga que reconocer a cada parte, a cada película, a cada actor, a cada filmografía, pero sí lo reconoce, ¿no? Pone en evidencia de que así se formó. En este aspecto, me parece que del plagio ocurre algo, bueno, respecto a Bunbury, ocurre lo contrario, ¿no? O sea, no, posiblemente el tema no es de que lo haya hecho, sino el punto es de que no lo reconozca y no lo dé a conocer, ¿no? Al final de cuentas todos nos podemos inspirar, todos podemos basarnos todos hemos leído clásicos, hemos leído historias, hemos escuchado canciones. De hecho, ahorita que Eduardo comenta lo de la música, una vez un amigo músico me comentó que la música tiene técnicas y tiene una estructura. Y todas las canciones son así. Todas tienen la misma secuencia, los mismos acordes. Lo único que van haciendo esas variantes y esas intenciones con los tiempos. Van combinando todas esas técnicas. Pero porque son técnicas, ¿no? Como universales. Indiscutiblemente las letras también son universales. Pero ya las ideas tal cual, ya eso pertenece a cada persona. Muchas gracias, Lalo. Adelante, Regina. Gracias. Acotando con todo esto que han mencionado sobre la inspiración, por ejemplo, una de las técnicas más recurrentes en el Renacimiento era que los grandes pintores, hablemos de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, lo que hacían con sus aprendices era decirles: esta es mi obra, cálcala tal cual. Y ahí veías a los aprendices calcando tal cual las obras de los grandes. ¿Y para qué servía este método? Justamente para que ellos aprendieran a pintar, pero después desarrollaran su estilo. Calcando al maestro, ellos desarrollaban su estilo. Yo creo que eso es una práctica, coincido, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está dicho, ya todo lo dijeron los griegos y los romanos, y a nosotros nos toca decirlo de otra manera. Pero al final de cuentas, puedes admirar y replicar la estructura narrativa de cualquier escritor, pero calcar las palabras y después de eso fingir genialidad, creo que sí es un acto un tanto deleznable. Gracias. Muchas gracias, Regina. Iván, adelante. Bueno, creo que ciertamente, es que no sé, me da la impresión de que tal vez no fue tan, o que tal vez este hombre no tenía tal vez tanta responsabilidad de decir los autores de quienes estaba tomando la inspiración o plagiando, como se quiera ver, porque era un medio diferente, ¿no? O sea, digo, no sé, pero yo creo que si
digo, si yo creara algo, ¿no? Y alguien usara mi letra en una canción, pues igual, cámara, ¿no? Pero pues no es lo mismo que si alguien hubiera tomado ese mismo cuento y hubiera hecho un cuento con eso, ¿no? O hubiera hecho un escrito con esa misma, pues con mis mismas palabras. Pero aquí pues también creo que es importante considerar pues que esto es música y tiene otros elementos más que simplemente la letra, ¿no? O sea, ya hay composición y están los arreglos y está la voz y está demás. Entonces yo creo que por eso es como que una cosa medio ambigua ahí. No creo que sea tan blanco y negro. Y creo que pues tal vez se hizo como que una cosa muy grande cuando realmente es gris, ¿no? O sea, si fuera, como les decía, si fuera me estás copiando unos acordes o me estás copiando unas letras o no sé qué, bueno, pues cámara, ¿no? Como lo que pasó con la rola esta del grupo inglés, el The Verve, que nada más tenían una rola y los Rolling Stones se fueron contra ellos y los mataron, la de Bittersweet Symphony, y se los atoraron por un pedacito de acorde, ¿no? Pero me pregunto si hubiera sido lo mismo si tal vez alguien hubiera agarrado las palabras de una rola de los Rolling Stones y lo hubiera hecho un libro o un poema, ¿no? No sé si hubiera sido igual. Y también agregar que este hombre, el Fernando Bebal, él utilizó a lo de Bunbury porque él dice que él es fan de Los Héroes del Silencio y de Bunbury, ¿no? Y él se sabía toda la letra de estos güeyes y entonces él la tenía como constantemente acá en la cabeza. Y él es periodista y poeta y él escribe y hace versos y demás, tiene muchos libros publicados. Y entonces lo que él decía era que conforme él pues leía y platicaba con amigos, también autores y demás, pues como ya se sabía la letra de Los Héroes del Silencio acá, pues de pronto veía, mira este pedazo, ¿no? Y entonces tardó todo este tiempo en sacarla porque dice que se dio tinta hace muchos años, pero que se tardó un rato en sacar el libro porque estaba haciendo ese research, porque le empezó a rascar y se tardó un rato en eso, ¿no? Pero bueno, mi comentario era enfocado a eso. No sé qué tanto tenga que ver que es un medio diferente. Y si eso también le resta puntos a estos güeyes como compositores. Si es que los minimiza, ¿no? Por haber tomado esas palabras. Muchas gracias, Iván. Adelante, Eduardo. Sí, retomando un poco de lo que mencionaba Reggie, ¿no? De la idea de la imitación. A mí que me gusta mucho escribir haiku, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve investigando un poco sobre esta forma de poesía, es que ellos tienen la plena idea de que no hay problema si en algún momento alguien escribe dos haiku iguales, o si incluso tomas un verso tal cual de algún haiku clásico y lo insertas en tu nuevo haiku, para ellos no les molesta, porque ellos saben eso, que son ideas que van a estar ahí presentes, ¿no? Porque al final de cuentas todos estamos hablando sobre el mismo planeta que habitamos, solo desde diferentes perspectivas, pero siento que estamos solamente echando un chivo expiatorio al Bunbury, o sea, ya no es como hacer una defensa tal cual de él, sino porque estamos buscando a alguien para reclamar que ya no tenemos originalidad en el mundo. Y voy con la pregunta que muchos han hecho: ¿por qué justamente contra Bunbury? ¿Por qué justamente ahora? ¿No? ¿Por qué justo en esos momentos que la gente está siempre diciendo que ya ha muerto la literatura, que ha muerto la poesía, que ha muerto la novela, que ha muerto el cine, que ya no hay nada? ¿Por qué? O sea, ¿por qué buscamos a alguien a quien, ¿no? Como vaciar toda esa idea, ¿no? De que ya no hay originalidad, no sé, y justo llamarlo pues un plagiario así, pero vuelvo a punto, ¿por qué exigirle que dijera así como que en tal canción usé tales versos? ¿No? Yo creo que con que hubiera dicho me inspiré en tales autores, todo esto se hubiera ahorrado. Y creo que es válido siempre reconocer quiénes nos inspiran, pero tampoco podemos decir en qué parte nos inspiraron siempre, ¿no? Y eso sería todo mi comentario. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Luis Enrique. Gracias. Bueno, nada más quería hacer una aclaración de cuando participé hace rato. Yo no dije que él hubiera hecho un homenaje, de hecho, al contrario. Dije que lo que hizo no fue un homenaje, sino que sí reconozco como la copia expresa en las letras de sus canciones. Y bueno, dicho eso,
un poco en resonancia con lo que acaba de decir Eduardo y también con lo que decía Reggie. Quizás sí hay algo de deleznable en justamente no haber reconocido en su momento pues estas referencias, y por lo que entiendo sigue sin como reconocerlas, ¿no? O sea, como sin decir, ok, perdón, nunca mencioné que me gusta la literatura y que me inspiro en ella para pues componer, o que tomo fragmentos de poemas que me gustan mucho, de novelas, tal, para pues entonces hacer yo estos amplios. Ok, a lo mejor digamos, pues sí, porque ella está teniendo esta actitud de, pues, de genialidad que pues tal vez no le corresponde en cuanto a esas partes de la composición. Yo sigo, yo sigo muy de acuerdo en esto que menciona Eduardo, de que pues eso de lo que se le está acusando no es todo lo que integra a las canciones, pues sí está toda la parte vocal, está la parte de composición musical y todo eso. Y bueno, también sobre el asunto de la creatividad, sabemos que, como ya lo mencionó Reggie, en cuanto a este método de aprendizaje en el nacimiento, que de hecho es un método de aprendizaje que se ha visto desde siempre y que todavía existe. El hecho de copiar, los dibujantes, los pintores, todavía se les pone a copiar, hacer de otras obras o copiar de la realidad todo el tiempo para estar creando cosas nuevas. De alguna manera se parte de una referencia, se parte de la copia para llegar eventualmente a algo nuevo. Aquí me gustaría a mí tal vez darle un poquito la vuelta como a si el debate se debería centrar en si Bunbury plagió o no. En este momento quizás yo estoy de acuerdo en que lo que al señor más le convendría sería salir y decir, pues, ok, sí, copié, pero pues lo que estoy haciendo es otra cosa, como mencionó Eduardo. Pero algo que pues ocurre y es muy de nuestros días es lo que justo el término que mencioné, lo del sampleo. Es decir, se están haciendo remixes, se están haciendo samplers de muchas cosas en muchos medios, y de alguna manera pues pienso que si bien, como ya se ha mencionado, están estas ideas de que el autor ha muerto, el cine ha muerto y bueno, todo, la creatividad ha muerto. Entonces quizás el siguiente paso es como, pues, la creatividad está virando como hacia eso, como hacia el remix más explícito, hacia, las referencias más claras, que quizás mencionándolas, pues entonces la pregunta sería, ¿nos exime entonces? Es decir, si Bunbury hubiera dicho en su momento, como yo tomé esto, ¿sería diferente la acusación? Y me gustaría hacer énfasis en este tema como de lo que podríamos decir, entre comillas, esta nueva creatividad de samplers, sobre todo porque, estas charlas que hemos estado teniendo y que tenemos ahora, creo que parten un poco de que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos creadores literarios que estamos como, pues en el proceso, ¿no? De formarnos, de empezar a salir un poco más a la luz, y creo que no estamos exentos de quizás llegar a una situación como esta. Entonces, pues lo que me gustaría a mí dejar en este momento sobre la mesa es, pues, ¿qué onda con esta nueva creatividad? ¿Va para allá? ¿Nos salvamos? ¿No nos salvamos? No sé qué piensen los demás. Gracias, Luis. ¿Y seguiría César? ¿Todavía quieres hablar? Sí, pues es que me parece que igual este tema no se podría tomar ni que es todo totalmente negro o totalmente blanco, ¿no? O sea, yo creo que justamente en todos los procesos creativos, la gente siempre empieza imitando a alguien a quien admira, ¿no? Y en medida de que va avanzando en ese tipo de imitación, va creando su propio estilo. Con esto no estoy diciendo que está chido lo que hizo Bunbury, pero o sea, creo que tampoco nos podemos poner poner a decir, no, es que Bunbury robó y esto y aquello, porque me parece que toda la gente que crea lo que sea, en algún momento ha copiado a algún otro artista, ya sea de manera intencional, ya sea por admiración, un sinfín de cosas, ¿no? Y me parece que eso, pues, tal vez es parte del ser humano, ¿no? Porque, pues, recuerden que igual aprendemos imitando, ¿no? O sea,
al final no se nos ha quitado como esto de que aún seguimos siendo simios imitando a otros simios, ¿no? Justo, no sé, me viene ahorita a la mente pues las leyendas, ¿no? O sea, todas las leyendas, en todos los pueblos dicen que la Llorona es de ese pueblo, ¿no? Y entonces no hay alguien que se atribuye esa leyenda, pero ¿qué pasa si alguien empieza a atribuirse y empieza a decir, no, es que los de tal pueblo, de tal estado me la robaron? Y al final cada quien empieza a poner como pues va enriqueciendo esa leyenda, ¿no? Yo creo que un poco de eso, pues al final creo que la historia de la humanidad es un poco eso, ¿no? Imitar, ¿no? Incluso lo vemos en las grandes construcciones de antaño, ¿no? O sea, los conquistadores llegaban a un pueblo a conquistar y veían también esas grandes, grandes obras, castillos, etcétera, y de pronto también querían algo similar, ¿no? Entonces, creo que es parte de nuestra naturaleza, sin embargo, no estoy diciendo que eso los haga genios o lo que sea, ¿no? Creo que también esta cuestión de que ahora ha surgido tanto, creo que tiene que ver por estas nuevas leyes, ¿no? Esto de los derechos de autor, pero también aquí habría que preguntarse a quién realmente, o sea, creo que ahora está como, se ve tanto, justo porque afectan intereses económicos esta cuestión de los derechos de autor, pero realmente si nos ponemos del lado de los derechos de autor, ¿realmente defendemos al artista o a los que son dueños de los derechos de autor? Porque, por ejemplo, vemos el caso de Michael Jackson, y pues él no era dueño de nada, ¿no? Me gusta mucho el capítulo de Los Simpsons donde sale Michael Jackson, y al final él no podía afirmar como que él hizo la voz de Michael Jackson, ¿no? De hecho, ni siquiera él canta, porque pues él tenía prohibido eso, ¿no? Porque ya no era dueño de su voz. Entonces ahí también entra otro dilema, ¿no? O sea, bueno, sí, derechos de autor, pero derechos de autor para quién o cómo se manejan, porque también las leyes no necesariamente están a favor de los creadores, ¿no? Sino de los que se adueñan de esa creación. No sé, un caso bien específico es el de la música jamaicana. Ahí, pues los que se adueñan de la música son los productores. A los artistas muchas veces solo se les pagaba con pan, muchas veces solo se les agradecía y ya. Y al final, muchas de esas canciones se convirtieron en hits que posteriormente, que pasaron desde la época del ska, del rocksteady al reggae, y posteriormente muchas de esas canciones o de esos samplers se hacen reggaetón y los artistas siguen sin tener, los músicos que aún sobreviven siguen sin tener ninguna regalía de esa canción, ¿no? Sin embargo, Sony, que es la mayoría que ha comprado toda la música reggae, si tú pones si tú subes un video de música reggae en Facebook, te lo censuran porque te dice que es propiedad de Sony BMG, ¿no? Y muchos de los artistas se murieron en la pobreza. Entonces aquí me parece que hace falta también como tocar ese tema, ¿no? De los derechos de autor y en favor de quién, ¿no? Y pues ya, sería todo. Pues sigue Eduardo. Bueno, Lalo. Yo. Sí, bueno, es importante lo que mencionas, ¿no, César? ¿En qué punto está lo de los derechos de autor y el creador, ¿no? Es muy importante el caso que mencionas de Michael Jackson, sí, creo que es muy, muy específico ese tema. Y bueno, entonces sería como entrar en muchísimo debate, ¿no? Porque al final de cuentas creo que no vamos a encontrar alguna razón de ser, igual como dice Iván, ¿no? No todo es blanco o todo es negro, ¿no? Sino todo tiene diferentes matices, todos son cuestiones legales, son empresas o industrias musicales, son empresas, son acuerdos, son productos, de hecho, ya porque las personas o los escritores famosos o los que crean contenido ya dejan de ser como que el artista y se convierten en un producto, ¿no? En un nombre. Y bueno, el origen de mi comentario, yo quería comentarles que sí, sí estoy de acuerdo que alguien puede tomar un fragmento e inspirarse de él o tomarlo y hacerlo, o integrarlo a su material, ¿no? Por ejemplo, comentaba Iván, ¿en qué punto está de que puedes hacerlo 1, 2 o 3 veces? Está bien, ¿no? Hasta que encuentres tu voz, tu estilo, tu narrativa. Pero aquí veo que se han puesto bajo sospecha 539 versos. Entonces, cuando dices, oye, no, espera, ¿no? 1, 2, 10, 15 están bien, ¿no? Tal vez en lo que empieza a agarrar tu ritmo, empieza a crear cosas, comienza a darle cierta estructura. Pero 539 versos ya es como que
oye, algo está pasando, ¿no? También no seas exagerado con ese punto, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Lalo. Pues sigue esta Regina. Adelante, Regina. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y no es quemar a Bunbury en leña verde, sino es ser objetivos. Y lo que él está haciendo, como menciona Lalo, o sea, 530 y cacho de versos, pues la verdad es algo de tomarse en cuenta, tomarse en consideración. ¿Por qué? Porque si es una práctica que la vemos desde diferentes aristas, pues lo más sensato es tratar de frenarla, ¿no? Y en la medida erradicarla. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho este grupo, pero Mago de Oz tiene un disco dedicado al Quijote, se llama La Leyenda de la Mancha. Y todas sus canciones versan en diferentes capítulos del Quijote, citan fragmentos del Quijote, pero bueno, todo está claro que se están inspirando y es un homenaje al Quijote de la Mancha. Hasta ahí está bien, o sea, eso, el hecho de que lleves la literatura a la música o al cine o a diferentes medios creativos no es lo cuestionable. Lo cuestionable aquí es que no le des la validez al creador. Más allá de todo el negocio y los intereses monetarios que se puedan mover ahí, o sea, yo creo que como creador sí necesitas que se reconozca tu creación, vaya, o sea, si yo lo escribí, pues nada más dame ese reconocimiento, a lo mejor no voy a obtener un quinto por eso, pero que se sepa que yo lo escribí, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas ese es el objetivo de un escritor, que los demás conozcan su obra. Por ese lado, pues es lo que desde mi perspectiva se le critica y se le señala a Bunbury. Gracias. Muchas gracias, Regina. Solo para comentar, en el chat nos acaban de mandar un comentario que dice, de Pedro Calderas, dice: les dejo este texto que critica y cuestiona la idea de originalidad. Uno de los sonetes más cantados en el mundo artístico ha sido el deber de la originalidad. No somos nada si no aspiramos al auténtico. Yo ya no alcanzo a ver qué más, pero en el chat está y nos comparte un link. Estaría bueno que ahorita, si tienen tiempo, lo descarguemos, o si alguien más conoce este libro, o este texto más bien, lo chequemos. Pero muchas gracias a la gente que está participando desde el chat. Y pues sí. Nada. Si quieres yo lo leo, yo lo tengo aquí completo. Dice: no somos nada si no aspiramos al auténticamente único. Jonathan Lethem toma el canto con las reservas de quien ha detectado influencias secretas y plagios descarados a todo lo largo del espectro de la cultura, y con certera provocación desmenuza y tira por la borda los supuestos que insuflan vida y orgullo a los acólitos de la originalidad. Tras una profusión de ejemplos y argumentos, para el final del ensayo queda muy poco del templo de los únicos y de los renovadores. Pues muchas gracias, Pedro, por comentar. Y tenemos otro comentario de Albert Alejandre, que nos pregunta plagio o adaptación. Y pues nada, pues gracias. Gracias. Adelante. ¿Quién sí? Seguía Eduardo, ¿no? Eduardo. ¿No? ¿No? Iván. No, seguía Iván. No, José, luego Iván y al final yo. Así sigue José, sí, es cierto. José. Disculpen, es que ya se volvió confuso. Adelante, sí, José. No hay problema. No hay problema. Y sí, retomando un poquito lo que comentan los compañeros, bueno, se plantea aquí que hubiera, el famoso hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Bunbury sale a decir antes de que pues, todo esto se salga de control? ¿Saben qué? Yo leo, no sé, por citar a un autor, a Quiroga, que es un autor que a mí personalmente me gusta, ¿no? Pero no sé si él lo lea, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Yo leo a Quiroga o leo a Efraín Huerta y bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues yo siento que no estaríamos quizás ahorita teniéndolo como un referente en un tema tan
espinoso, ¿no? Me parece que de ese modo se hubieran amortiguado ciertas cuestiones. Yo soy seguidor en algunas ocasiones, digo, no siempre puedo, pero en algunas ocasiones tanto del cómic como de la animación japonesa, y en muchas entrevistas los artistas de cómic japonés pues no tienen ningún inconveniente en citar sus referencias e incluso citar el trabajo de otros artistas en los que son contemporáneos, ¿no? E incluso llegan a jugar un poco con eso, metiendo ciertos dibujos o ciertas referencias a personajes en sus obras o en sus animaciones, porque pues se entiende que pues ya hay una especie como de cortesía de haber dicho que pues le gusta el trabajo de tal o cual, ¿no? Y pues ya me parece que sí te puede llegar a por lo menos ese gesto de cortesía pues sí te puede llegar a eximir de algunas cuestiones, ¿no? Y suavizar algunas de estas situaciones. En cuanto a lo desprotegido que se sigue encontrando el autor, ¿no? En esta cuestión de sus propios derechos, pues también nos habla un poco del conocimiento al que tenemos que llegar a acceder quienes creamos, porque estamos a veces tan entusiasmados en que sí me van a publicar en X o Y lado, o me van a grabar en tal estudio, en el caso de los que hacen música, o me van a permitir exponer en X galería, que de repente pues no lo digo porque pues también en algún momento con pero fue así, y de repente pues no ahondamos un poco, ¿no? En qué tan desprotegidos puede quedar nuestro material, y nosotros qué tan expuestos podemos quedar a merced de una institución que haga con esto pues lo que le venga en gana, ¿no? Como en el caso del propio Jackson, que citaban esta cuestión que hubo con respecto al famoso capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde pues al final ni pudo salir con su nombre, ni cantó él, ni nada de eso. Y bueno, pues esa sería toda mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora sigue Iván. Sigue Iván. Sí, ahorita yo creo que en este contexto de lo que estábamos platicando, ¿no? Sobre de que tal vez todo ya está, bueno, no todo ya está creado, pero como que ya pasa lo que decía Luis de que pues que tienes que agarrar de varios lados y demás. Creo que el chiste es cuando tomas todos esos elementos y construyes y elevas todo ese material y construyes algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues vemos que por ejemplo, el metal pues es una evolución del blues, ¿no? O sea, agarraron esos elementos y lo evolucionaron y hicieron algo único. Y lo mismo pues en otros medios, ¿no? En las películas, ¿no? Por ejemplo, pues lo que estábamos viendo de Quentin Tarantino, o el ejemplo que más se me viene a la mente a mí, pues es George Lucas, ¿no? Cuando hizo Star Wars, pues el güey se inspiró en el Flash Gordon, y también ¿cuál era esta? La del alemán del androide, ¿cómo se llamaba? Metrópolis, ¿no? Metrópolis. Inclusive el C-3PO, sí. Pues es el robotito, ¿no? Es el monito de ahí. Pero él agarró ese material y pues lo elevó. Y no creo que, bueno, eso sí no lo sé, no sé si en algún punto él dijo, pues quiero acreditar al, ¿cómo se llamaba? Fritz, el de Metrópolis, algo Fritz. Fritzland. Ese, ¿no? O sea, no lo dijo porque era como que bastante obvio que estaba ahí, ¿no? Entonces no sé si él tenía una necesidad de decir, oigan, pues yo lo estoy agarrando acá porque no me van a acusar de plagio. Pero pues él agarró ese material y lo elevó, ¿no? Entonces yo creo que cuando haces eso, pues estás creando algo nuevo, ¿no? A mí en las canciones, para mí la letra sí es muy importante. O sea, cuando escuchas una rola y luego la desbaratas y escuchas la letra de una canción y dices, oye, pues ¿de dónde sacó la inspiración? ¿O qué onda? Y que te llega y dices, oye, pues qué chido que él haya escrito. Pues eso tiene un valor también muy... O sea, como que te identificas más con la rola y tal vez hasta te gusta más, ¿no? Más bien yo creo que aquí, pues más bien sería la desilusión de que esas letras pues tal vez no son tuyas, ¿no? Y yo creo que en todo caso, pues ahorita lo que estaba diciendo Lalo de que pues eran 500 versos y demás,
pues ya no sé si es tanto plagio, sino que pues más bien el güey era flojo, ¿no? Porque pues ya nada más pues era de, chale, pues tengo que hacer el disco, o sea, tengo que hacer esa onda, pues a ver, ya sácate el libro y pues a ver, oye, Kyle, pásame aquí unos y ya lleno la planilla, ¿no? porque pues, digo, ya a ese nivel, pues yo creo que ya es más por flojera, ¿no? Y pues eso, yo creo que pues, o sea, no sé, más bien yo lo estaría midiendo en eso. Si lo que él creó es algo que elevó ese material y creó algo único, no le veo el problema. Y para mí creo que es, bueno, no sabrías decirlo si lo logra, pero al menos en el medio en el que es en la música, creo que sí, pues tiene su punto ahí, ¿no? Su mella, su huella en la historia musical. Y que no debería de estar tal vez influida por la tomadera o plagio, como sea que le estamos considerando, de todos estos versos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Aquí hay nos hacen un comentario antes de darle la palabra a Regina, que nos quiere comentar algo bien específico. Aquí en el chat de Facebook nos comentan que Melissa Alejandré nos pregunta ¿qué diferencia hay entre un remake y una adaptación? Si alguien quiere rifarse esa misión después de que termine Regina, adelante. Entonces, nos vamos con Regina. Adelante, Regina. Si gustan, mejor primero contestamos la pregunta porque lo que les voy a platicar es un poquito extenso. Vale. Bueno, de hecho, seguía yo después de Iván. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Si yo puedo contar, ¿cuál era la pregunta? La diferencia entre un remake y una adaptación. A ver, permíteme, es que se me cerré otra vez la ventanilla. No, sí, era remake y adaptación. Remake y Adaptación. Bueno, primero, antes de ir a la pregunta, mi aportación era que justo, estamos hablando de eso de Bunbury y se conecta un poco con la pregunta, creo, espero conectarlo. Porque muchos de los autores que él plagió no se han enojado, ¿no? Por ejemplo, me puse a buscar hace rato, antes de la plática durante la tarde, algunas opiniones y encontré esta que me llamó mucho la atención de Fernando Sánchez Dragó, ¿no? Que en su blog dice lo siguiente, ¿no? Al hacerlo, sin citar mi nombre ni el título de esa obra, me incluye nada menos que en la tradición, territorio de lo sagrado, y me excluye de la invisibilidad de las notas a pie de página que pertenecen al territorio profano de la erudición. ¿Ah? O sea, justo él se siente halagado, ¿no? O sea, hay que preguntarnos cómo se sienten algunas de las personas que fueron plagiadas por Google. No solo señalarlo, sino hay que ir a esas personas, ¿no? Y justo él menciona que siempre se ha hecho eso de tomar imágenes. Ahora, la idea del remake es rehacer todo, ¿no? Volver a hacer la historia desde un inicio, y la adaptación es, digamos, tomamos el libro del Quijote, y voy a pasarlo al cine, ¿no? Obviamente no voy a poder hacer una historia fiel, sino voy a adaptar ciertas partes que me interese resaltar. El remake es hacerlo casi todo igual, con las mismas escenas. Un claro ejemplo de un remake sería Psicosis, ¿no? La de Hitchcock se hizo un remake donde se copió toma por toma exactamente, sí. Y por eso no funcionó. Horrible. Porque no hizo gran cosa. En cambio, una adaptación que ha triunfado más, por ejemplo, sería como El Señor de los Anillos. Todo el mundo tiene y las películas, pero nadie ha leído los libros, y siempre que atacan a Tolkien es por las películas, pero no por los libros, ¿no? Hay un claro ejemplo de diferencia entre remake y adaptación. Y justo, ya para cerrar, algo que siempre ha pasado, y no es que es algo actual, como dice Luis, ¿no? Del sampleo o del remix, siempre ha existido, ¿no? Hay un teórico llamado Jean Genet, que en su texto Palincesto habla sobre que existen los hipotextos, la intertextualidad y la architextualidad. O sea, siempre estamos haciendo referencias a otros textos. El dilema es de qué manera hacemos esas referencias a los otros textos. Ahí es donde entraría el dilema con el plagio y con el homenaje, ¿no? ¿Cómo estás tomando ese homenaje de ese autor? Y ya sería todo. Muchas gracias, de verdad. Si quieren, después de que termine Regina su participación, si quieren ahondar un poco más como en el tema de la adaptación y el remake, estaría bien, pero bueno, para darle espacio a Regina. Adelante, Regina. Gracias. Bueno, como lo comenté ahorita en el chat,
y ya se los había comentado a mis compañeros, los literatos de la mesa cuadrada, quería exponer un caso que vivimos hace algunos años. Mi esposo y yo tenemos unas revistas literarias, una de ellas es Insolente Revista, y subimos diferente tipo de contenido, y sobre todo es contenido muy enfocado al entretenimiento y estilo de vida. Mi esposo y yo somos literatos de profesión, fue lo que estudiamos, y esta revista lo hicimos como un apoyo a nuestro medio en el que nos desenvolvemos, porque efectivamente ahorita no estamos trabajando de literatos, somos marketeros, estamos en el marketing, Gel y yo. Entonces, como para no despegarnos de nuestro lado literario, hicimos estas revistas. Para no hacerles el cuento más largo, mi esposo creó en el año 2016 una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Es una nota periodística, pero ficticia. Todo lo que se escribe, pues, no es real. Entonces creó esta ucronía que se llama Rosarito, la niña caníbal de Tacubaya. Quizás la hayan escuchado porque se hizo muy famosa. Esta nota, desde el título, mi esposo lo especifica, es una ucronía. Me voy a permitir leérselas, es breve, para que entiendan el contexto. Rosarito, la niña caníbal de Tacubaya. Una historia que quedó archivada en los anales del periodismo mexicano fue la tragedia de Rosarito, niña de 8 años que se extravió en el tumulto del metro Tacubaya y que tendría que aplicar tales métodos de supervivencia que los periódicos la bautizarían como la niña caníbal de Tacubaya. De acuerdo con una nota publicada el 7 de septiembre de 1972 en el periódico Capital, Rosarito Sánchez Sierra, que en aquel entonces contaba con apenas 8 años de edad, viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, con dirección a la colonia Jardín Balbuena, donde su progenitora prestaba servicios como ayudante de cocina. Sin embargo, madre e hija no pudieron acudir juntas a su destino, ya que Rosarito se había extraviado al separarse de su madre durante los tumultos registrados cotidianamente en la estación Tacubaya del metro, tal como consta en el acta número 07-270-90 del Ministerio Público. Desde aquel día, la señora Rosario Sierra Martínez, madre de la pequeña, habría sufrido grandes pesares por el extravío de su pequeña hija. Familiares y amigos cercanos se dieron a la búsqueda de la niña en apoyo a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, pero nunca imaginaron lo que estaba sucediendo. En la misma edición del 72, el diario antes citado recogería una detallada crónica a 2 páginas narrada por el uniformado que daría casi captura a la peculiar infanta. Descubrir qué había detrás de los casos reportados de cuerpos mutilados fue lo más difícil. Nunca nos imaginamos que se trataba de una niñita. Al principio todos pensamos que se trataba de perros, por el tipo de heridas presentadas por las 3 víctimas que se sumaron en total durante 2 semanas de terror. Si nos hubieran referido 3 testigos que una niñita pequeña había matado al indigente para después comer parte de sus sesos y su pierna, nunca habríamos creído tal historia. En una reconstrucción de los hechos que un perito anónimo escribiría para una edición posterior, se aseguraba que las 3 víctimas que se achacaban a Rosarito, solamente 2 habían sido asesinadas, siendo estas las 2 últimas. Aquí recogemos parte de la declaración. La víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña, Rosario Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada al interior del metro, después de permanecer varias horas escondidas al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre le extraviara. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo, quien habiendo destapado una alcantarilla se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura, fracturó gravemente su tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y la falta de atención médica. Y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo que ya estaba escasamente unido al cuerpo debido a la fractura y a la intervención de los roedores. Asimismo, en la revista Ciudad Moderna, el entonces director del Instituto Universitario de Psiquiatría, Dr. Miguel Ángel Uribe, explicaría que Rosarito presentaba un cierto grado de demencia agresiva, la cual se manifestó como consecuencia del trauma emocional que representó saberse abandonada entre la multitud. Rosarito se capturó una mañana del 22 de septiembre en las inmediaciones de la estación Tacubaya del metro. La policía judicial la capturó después de que testigos afirmaran haberla visto golpeando repetidamente con una piedra
la espinilla de un indigente muerto por traumatismo craneoencefálico, con el fin aparente de querer separar la extremidad del cuerpo. Debido a las condiciones particulares del caso, Rosarito no pisó la cárcel. Sin embargo, pasó su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, en donde jamás presentó conductas violentas, a pesar de que se sospechó de ella por la extraña muerte de una enfermera, asesinato que jamás pudo ser esclarecido. Rosarito fue continuamente visitada por su madre, hasta la muerte de la misma en 1997. Rosarito vivió muchos años más y murió tranquilamente en su cama de hospital en 2010. El caso fue totalmente olvidado por la ciudad y por ello no generó ningún impacto inmediato. Esa es toda la nota. Como ven, es una nota ciertamente fantasiosa. Sin embargo, pues contiene diferentes hechos que parecieran ser reales, ¿no? En los escenarios cotidianos como el metro, citan aquí al Instituto de Psiquiatría, etc. La cuestión es que mucha gente la tomó como real, que era un hecho real, y lo preocupante de este caso fue que diferentes medios grandes, medios importantes como el Universal, como Mexcity, como La Silla Rota, lo plagiaron, pero haciendo creerle a la audiencia que era un hecho real. La situación que se nos presentó fue que empezamos a dar con todos estos casos porque gente que estaba estudiando maestrías en criminalística o personas que estaban haciendo estudios sobre la Ciudad de México querían hacer más investigación sobre el tema y nos contactaban a la revista para que les dijéramos dónde más podían encontrar datos sobre Rosarito. Obviamente pues nos tuvimos que dar a la tarea de consultar a todos estos medios, ponernos en contacto con ellos y decirles que estaban cometiendo plagio, o sea, porque literal sus autores se adueñaban de esta nota, la firmaban con sus nombres y la hacían pasar como real. Eso por un lado con los medios, algunos muy éticos, no borraron las notas, sino citaron a la revista, citaron a mi esposo, que es Jesús Yael Ortega Aguilar, que de hecho tengo aquí a un lado para que también les platique un poco de esta situación. Y posteriormente contactar a todas estas personas que se habían acercado a nosotros para preguntarnos más de Rosarito porque creían que era algo real. Entonces les decíamos, no, o sea, si tú lees el título, dice ucronía. Por favor, investiga qué es una ucronía. La ucronía no es algo real, esto es una ficción. Entonces, pues me gustaría que le permitieran un ratito a mi esposo para que les platicara pues, lo que sucedió con todo esto. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ocurrió lo que ya comentaba Regina y fue un suceso que hoy en día me da mucha risa, ¿no? Y lo recuerdo hasta con cariño. En su momento fueron muchos sentimientos distintos conforme fue pasando el tiempo. Al principio fue el enojo, al principio llamábamos enojados buscando a los editores, ¿no? Y exigiendo un reconocimiento y etcétera. Pero al final terminó pasando algo que hoy en día de alguna forma me genera pues cierto orgullo, ¿no? Ya me ha pasado ir en el metro y que gente que va en el mismo vagón van platicando la historia o lo van leyendo en algún medio e incluso gente que he conocido y que no conocía en ese entonces y se enteran de esta autoría les llama la atención. Y bueno, al final creo que ya han hablado bastante del tema del plagio y creo que hay mucho que decir, sobre todo en cuestión de distintos tipos de medios de expresión, ¿no? Hay un poco lo que comentaba Iván, yo estoy un poco de acuerdo con él, ¿no? Al final no es lo mismo un poema que una canción y que una canción en el contexto de hoy en día. Pero bueno, esta nota particularmente que está escrita en un tono periodístico y particularmente en un tono de nota roja de los años 70, ¿no? Más o menos. Parte del proceso creativo de la misma, pues parte meramente de la ficción, ¿no? No hay ningún tipo de investigación, no hay ningún tipo de
documentación en la que se haya sustentado. Todo es plenamente ficción. Yo no tengo ni idea si existe un instituto de psiquiatría no sé qué, no tengo idea de si existe un periódico llamado no sé qué en el año no sé cuál, ni siquiera sé si existía la estación del metro en ese año, ¿no? Es algo en lo que yo no me gusta en el proceso creativo, ¿no? La parte de la investigación. Hay otros escritores que sí, que todo lo que dicen es científicamente comprobable, ¿no? Y bueno, durante los procesos de apelación con algunos medios, muchos aseguraban, ¿no? Juraban tener el expediente ahí en su escritorio con la información, pero pues bueno, yo muchas veces porque realmente lo aseguraban, yo me llegué a preguntar, ¿no? Y si tal vez yo en algún punto vi algo, ¿no? Y inconscientemente, no sé, nunca nadie me comprobó nada, ni yo mismo pude encontrar algo similar, ¿no? Pero al final este tono periodístico y que terminó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana, pues al final a mí hoy en día me gusta, ¿no? Y cuando alguien me lo platica y le digo, sí, pues es que todo surgió así y fue algo que yo escribí, pues la verdad es que es algo que hoy en día disfruto y me gusta, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de que al final si lo investigas y al final si quieres llegar al fondo de qué pasó en esa historia, pues puedes encontrar la verdad, ¿no? Porque sí hay ciertos medios que al final publicaron pues el error, ¿no? Que aclararon que era una nota ficticia, ¿no? Sobre todo en el caso de los periódicos que la publicaban como algo real. Y bueno, pues hoy en día terminó evolucionando así, ¿no? No sé quién, perdón, hace un momento hablaba, ¿no? De que no estaban enojados con lo que pasó con Bunbury. Nada más para finalizar y no llevarme demasiado tiempo, pues a mí me recuerda a un hecho también famoso con Pablo Neruda, ¿no? Y el poema 16 de su famosísimo libro de los 20 poemas de amor, que tiempo después Vicente Huidobro lo acusó de plagiar un poema de Rabindranath Tagore, y el mismo Neruda en algún punto dijo, ¿no? Que él estaba consciente de que el poema era una paráfrasis de otro poema, era una versión libre, y él quiso en su momento añadir la nota aclaratoria, ¿no? Pero por una parte creativamente no lo consideraba necesario, porque parte del efecto literario de ese poema era evocarte al poema original, ¿no? Era una especie de intertextualidad. Pero también hubo ahí una pequeña treta comercial, ¿no? Porque al final el editor dijo, bueno, es que si te acusan de plagio, imagínate cómo va a vender el libro, ¿no? Y pasó, ¿no? Y después de la acusación, todas las ediciones posteriores tienen la nota aclaratoria, ¿no? De que el poema está basado en un poema de Rabindranath Tagore. Entonces, bueno, creo que tiene muchos matices y pues como decían por ahí es algo gris, tiene muchas implicaciones desde legales hasta meramente artísticas, y cada matiz tiene la verdad desde su punto de vista, ¿no? Entonces no estoy en contra de la inspiración y de la utilización de otras obras, pero la reiteración sistemática de este proceso es lo que es cuestionable, ¿no? Creo que también era Iván el que lo comentaba. Pues, bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias por su contribución, y pues nada, quisiera nada más hacer como el comentario que nos acaba de hacer León Casemín. Dice aquí, me parece la mesa muy enriquecedora para entender la autenticidad. Es difícil decirlo porque casi todo tiene uno o varios antecedentes. Lo original al 100% son joyas que debemos atesorar y valorar en su justa dimensión. Muchas gracias, León Casemín, por estar aquí viendo esta transmisión en vivo. Y pues ya estamos llegando al final de la transmisión. Gracias a Pedro otra vez, a Melissa, a Alberta, a Laura y pues a la gente que nos está viendo. No sé si quisieran finalizar con alguna conclusión. Veo que en los comentarios seguía Lalo. Entonces, pues no sé, Lalo, si quisieras como cerrar con alguna conclusión sobre el tema. Ok, sí. Bueno, ya como reflexión final, creo que aquí el punto igual no es como atacar a nadie ni acusar a nadie, ¿no? Únicamente desde mi punto de vista como escritor, como creador de historias, de material de contenido,
es la autenticidad y que se haga válido pues tu trabajo y tu material, ¿no? En este caso, a mí sí me gusta que me reconozcan a mí por lo que yo he escrito, ¿no? Y me gusta sentirme satisfecho con lo que yo hago, con lo que yo escribo. Y en un momento José Méndez mencionó sobre el tiempo que le invertimos a la creación de algo. Me parece que durante todo ese proceso yo me siento maravillado haciéndolo, ¿no? Yo me siento satisfecho, me siento realizado, ya independientemente por el resultado, para quién vaya dirigido, o si lo leen o no lo leen, durante ese proceso yo me siento bien. Entonces, entiendo la manera, digamos, de utilizar otro material para crear otro material, sí lo creo, que sea como inspiración. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo en que se utilice tal cual, ¿no? Puedes basarte, puedes hacer una adaptación, puedes inspirarte inclusive puedes como adaptar la idea de una historia, de una canción, pero no puedes hacerlo tal cual, ¿no? Pegar las mismas letras, las mismas palabras, los mismos personajes. Creo que eso es una práctica que no debería hacer. Y como lo dije al principio, ya todas las historias están hechas, ya todo está dicho. Lo original y lo nuevo y lo fresco es la manera en cómo lo vas a contar, cómo lo cuentas. Y pues ya, sería mi reflexión final. Gracias, Lalo. Pues si seguimos este orden del chat, seguiría Eduardo. Bueno, una nota aclaratoria. Ucronía no es que sea una nota falsa. Ucronía es una historia que parte de un hecho histórico que nunca sucedió. Por ejemplo, El hombre en el castillo de Philip K. Dick es una ucronía porque nos está diciendo qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya como nota aclaratoria. Y ya como una conclusión, pues la originalidad para mí, después de que leí un ensayo del poeta Alberto Blanco, consiste en ir siempre al origen, ¿no? Ir hacia las fuentes y darle un nuevo giro, ¿no? Pero es algo que siempre ha existido. Siempre la literatura en la parte creativa se ha preocupado por el cómo, no tanto el qué, ¿no? Porque si nos vamos a lo de todo está dicho, recuerdo que en un ensayo leí que solamente existen 3 tipos de historias en la literatura, ¿no? El amor, que son todos los temas básicos, que se giran con eso, que sería la vida, la muerte y el amor, ¿no? Nada más. Y todo eso deriva. Y si nos ponemos muy quisquillosos con lo del plagio, ¿cuántas obras no tendríamos que estar revisando constantemente, ¿no? O sea, el Quijote es una parodia y plagio de muchas novelas de caballería. Ana Karenina, que es una de las grandes novelas de la literatura rusa, se podría considerar un plagio, a cierto punto, o es una más bien para muchos casi lo podrían ver así, de Madame Bovary, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente pidiendo que la gente haga su referencia, tal vez, pero no podemos siempre estar quemando a alguien cuando no sabemos qué piensan las personas afectadas. Y ya para cerrar el ejemplo, claro, J.K. Rowling, que es muy polémica, ¿no? Que en un momento se acusó de plagio a Neil Gaiman por sus cómics de Magic Books, donde igual tiene un mago, que es un niño, que es el elegido, que tiene una cicatriz, que tiene una lechuza y que tiene que salvar la humanidad, ¿no? Entonces hay que siempre estar pidiendo que nos digan las referencias exactas de todo lo que están poniendo, o que solo admitan me inspiren tal, ¿no? Es lo que yo conozco de vuelta, ¿no? Sería todo. Gracias, Eduardo. Y ahora sí, pues ya que tome la palabra los que quieran seguir. Ya no hay nadie más aquí en el chat. Entonces, no sé. ¿Quién quiere? Luis Enrique. Adelante, Luis Enrique. Yo, bueno, no me animaría a llegar tal cual a una conclusión. Creo que el tema es demasiado... O sea, vamos, como ya se ha dicho, no es gris. Digo, no es blanco-negro, o sea, hay muchos grises ahí en medio. Me gustaría poner un poco... hablar de un caso que me parece que les da juego como para seguir pensando en todo este asunto del plagio, del remix, de la reapropiación, etc. No sé si saben de este caso de... Bueno, son 2 en concreto. El Alex Engordado y El Hacedor de Borges Remake. Son libros que se escribieron hace no tanto tiempo, en donde claramente
se toma la obra de Jorge Luis Borges, por un lado el Aleph, por otro lado el Hacedor, pero lo que se hace es, el libro tal cual, se le agregan cosas, es decir, está como todo lo textual de Borges, pero además se hace como el juego de inflarlo un poco más, agregarle, es decir, de alguna manera ahí entramos también en el territorio del remake. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Pues obviamente la esposa de, bueno, la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, pues no permitió que eso avanzara mucho. En el caso de El Aleph Engordado, que se publicó en una editorial independiente, pues sí, tuvo que ser retirado. Pero a mí me llamó la atención en particular el caso de El Hacedor de Borges Remake, que sí se llegó a publicar y en Alfaguara, o sea, no en una editorial pequeña, no es como que no se haya podido detener, y aún así, pues también se apeló a que las obras fueran pues retiradas y que, pues, porque se estaba infringiendo contra los derechos de Borges. A mí esto siempre me ha detonado como de, pues, no sé, como de cuestionarme. Es, claro, o sea, esto que hemos hablado de copyright, pues sí, ahí hay un tema de plagio, pero yo me pregunto, ¿qué habría pensado Borges de estos ejercicios de reapropiación literaria? Y bueno, yo dejo ahí esta pregunta en el aire. Muchas gracias, Luis Enrique. Aquí hay Omar González, un saludo, nos manda, nos comenta en el chat que hay un documental también muy interesante sobre la propiedad intelectual alrededor de la música, es A Remix Manifiesto, está en YouTube, igual estaría interesante checarlo, justo en esto de que estamos hablando, ¿no? Porque además me parece que sí, o sea, por un lado, yo creo que no podríamos ser como tan puristas, siendo también que la nueva, en la época, en el momento histórico en el que nos está tocando vivir, se está nutriendo como de muchas reversiones de todo, ¿no? De todo. Me parece que también es una manera interesante de entender el mundo y de avanzar en el mundo, ¿no? Y pues bueno, no sé si alguien quiere complementar algo así de esto que acabo de decir, o quiere decir algo para concluir, ir concluyendo ya esta sesión. No sé quién no ha comentado, no sé si José, ¿quieres decir algo? Adelante, José. Sí, bueno, yo en cuanto a lo que me quedo de todo este proceso, me parece que, pues, como lo había mencionado antes, sí, de repente este tipo de cuestiones aclaratorias quizás no puedan resarcir a lo mejor un probable efecto en cuanto al haber retomado la obra de algún autor, ¿no? Pero sí referenciar de repente y sí tener estos gestos por mera cortesía, quizás pues sí, de repente pues sí suavizan un poco los efectos que estamos viendo ahora con toda esta repercusión que está teniendo Bunbury con respecto a su método, ¿no? Si es que se le puede llamar un método, no sé si cabría la posibilidad de nombrarlo así, pero creo que sí, tener incluso esos gestos de gentileza, de cortesía, de mera etiqueta, pues sí, suavizan un poco los efectos y creo que ya no hacen tan controversial todo ese proceso. Y bueno, pues creo que sería lo que podría añadir. Gracias. Muchas gracias, José. Y pues ya nos faltaría, creo que Iván. Y Bárbara, que hoy ha estado muy callada. Pues sí, pues ahondando un poquito lo que decía César, pues sí, ¿no? Creo que también el hecho de que vivamos en esta época del internet donde todo se puede escrutinizar tan, pues ahora sí que tan minuciosamente, pues ya, ¿no? Porque pues igual antes, bueno, para la gente para la audiencia que nos está viendo de menos de 30 años, antes no había internet, y entonces, pues te podías salir con la tuya más o menos, ¿no? Pero ahorita que es así de que, pues lo que estábamos hablando la sesión pasada, ¿no? Del director de los Guardianes de la Galaxia, del James Gunn,
que pues órale, ¿no? O sea, y estoy seguro que fue un morrito ahí en un tabloide que le debe haber dicho, pues ráscale ahí hasta que encuentres algo que dijo cuando era un morro y no sabía bien qué onda, y pues órale, ya atóratelo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una capa, ¿no? Que es interesante también considerar, ahondando lo que decía César, ¿no? Pero bueno, como conclusión para mí, yo creo que si te estás inspirando de varias partes, si te estás agarrando ciertas partes de otras cosas, pero si lo elevas a una cosa que, pues, o sea, que evolucione y se vuelve una cosa única, como el ejemplo que les decía de Star Wars, o todo lo que estamos platicando de Quentin Tarantino, yo creo que está ok, ¿no? Y también tocando el punto sobre lo que habían mencionado del remake, ahí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? El Kimba contra el Simba, ¿no? Eso sí es un plagio así, que, o sea, ahí sí fue de ponle la K en lugar de la S, imprímelo y vámonos, ¿no? O sea, ya. Eso para mí, eso sí es un plagio burdo y vil. O sea, eso no agarró ese material y lo elevó. O sea, igual y le puso animacioncita y eso, pero, pues, o sea, literal, eso para mí sí es un plagio, ¿no? Y bueno, y esa es mi conclusión de la mesa de hoy. Gracias, Iván. Y pues, no sé. Quiero leer un comentario también. Sí. Sí, Omar González nos vuelve a comentar. En lo puro no hay futuro, dice una rola de Manu Chao, ¿no? Entonces, interesante este comentario, haciendo un poco de juego con esto que estamos diciendo, ¿no? Que al final, pues muchas cosas conocemos porque al final conocimos la reversión que nos va remitiendo como capas más anteriores, ¿no? Eso también me parece chido, ¿no? Justo ahí algo que decían de Bunbury, que sin él no lo hubieran conocido, ¿no? Si no hubiera puesto como pedacitos de sus escritos, de sus poemas, quizá no lo hubieran conocido. Entonces, yo creo que más bien es como la forma de cómo verlo, ¿no? De cómo tomarlo, ¿no? Porque al final no va a dejar de suceder, ¿no? Entonces, pues hay que darle una dimensión diferente. Sí, y Luis Enrique Vilches nos dice que y el Rey León es un remake de Hamlet. Ándale. Y justo pues eso pasa eso con todas las obras, ¿no? Ahora que hemos estado hablando de cine y de directores, pues es que siempre hay una obra antes de la que estamos viendo, ¿no? Siempre hay antecedentes y creo que hay que empezar como a desmitificar esto del genio creativo, ¿no? Creo que esa es una idea como muy nueva, ¿no? Del artista, ¿no? Que le surge como la inspiración de no sé dónde. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, como la concepción que tenemos del arte, qué es el arte, ¿no? Y quién crea el arte, bueno, cosas así. Bueno, creo que por ahí va esto del plagio. Y pues nada, creo que pues César, tú pues quieres agregar algo ya para cerrar. No, Bárbara, ¿tú quisieras agregar algo el día de hoy? Pues creo que mi comentario va a ser como también muy repetitivo, pero también estoy como de acuerdo en todo lo que dicen de pues la originalidad, como está muy difícil ahora actualmente encontrarla porque ya se ha hecho mucho y creo que no podríamos como parar de decir ejemplos, ¿no? Cuando mencionaron Psicosis, me acordé de la serie de Bates Motel, ¿no? Que también está basada en esa. No sé, los Juegos del Hambre, que está Batalla Royal, que tiene parecido también. Entonces, pues nunca podríamos dejar de aventar comentarios, ¿no? O sea, los cuentos de Disney, que son adaptaciones pero contada de diferente manera, ¿no? Al final creo que es eso, todo termina siendo contado de diferente manera o en otro medio, que es algo que ya terminaron comentando también. Muchas gracias, Bárbara. Sí, también otra cosa que solo quería comentar es ¿por qué seguir buscando la originalidad? No sé. Yo me quedo con eso. Me parece que eso ya creo que ya no debería ser ese nuestro único fin como artistas creadores, ¿no? Uh-huh. Y ya, César, te cedo la palabra. Muchas gracias también por
volverse a conectar, y por la gente que nos está que nos ha estado escuchando toda esta hora 28 minutos. Muchas gracias también por comentarnos. César. Sí, pues oye, bastante interesante lo que comentas, Talia. Sí, yo creo que todos nos vamos como con muchas cosas en la cabeza, como seguir masticando el tema, y bueno, yo creo que el objetivo de estas charlas es eso, ¿no? Que nos vayamos con algo, que lo vayamos masticando. Eso me parece que nos nutre bastante como personas. Y pues nada, agradecer nuevamente a todas las personas que nos sintonizaron, que estuvieron ahí en la transmisión. Muchas gracias por haber compartido un poquito de su tiempo con nosotros. Muchas gracias a los literatos, como siempre, muy buenas charlas. Y pues nada, pues comentarles que nosotros somos promotores culturales comunitarios de la Alcaldía Benito Juárez. Tenemos más actividades, no solo somos Talia y yo, tenemos varios compañeros que estamos desarrollando diferentes actividades en diversas, por Google Meet. Si están interesados en unirse en estas sesiones todos los jueves de 8 a 8:40, como vieron hoy, se puso bastante interesante el debate, nos extendimos un poquito más, y pues nada, ¿no? Si alguien está interesado en participar con nosotros, pues puede escribirnos en los comentarios, y pues ya les estaremos haciendo llegar el formulario para que puedan estarse conectando con nosotros. Y si desean más información de las sesiones que estamos dando, tanto Talia y yo, como mis demás compañeros de promotores culturales, también de diferentes alcaldías que están haciendo estas actividades vía Google Meet. Y la siguiente sesión que vamos a platicar sobre H.P. Lovecraft, que es su natalicio, me parece, ¿verdad? Es el jueves 20, y también el natalicio de Bradbury. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando sobre eso por si quieren unirse. Y bueno, Regina quiere cerrar con una frase. Adelante, Regina. Gracias. Esta frase es extraída de la película Nace una estrella, con Lady Gaga, y dice: Jack hablaba de cómo la música es esencialmente 12 notas entre cualquier octava. 12 notas y la octava se repite. Es la misma historia una y otra vez por siempre. Todo lo que un artista puede ofrecer al mundo es su visión sobre esas 12 notas. Con esa frase cierro. Muchas gracias, y pues bueno, esto fue todo. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Adiós.